Un segundito, disculpe que nuestro compañero y amigo de Televisión Azteca termine de ajustar sus equipos. Además lo ventiló, qué bueno. ¿Ya? Por favor, senador. Sí, muchas gracias. Le agradezco a mi coordinador, Miguel Osorio Chón, a mis amigas senadoras de la República, senadores de la República que me acompañan de mi grupo parlamentario. Y el motivo de esta conferencia es comentar con ustedes sobre todo de un problema que está a punto de presentarse en el estado de Guerrero, del cual soy senador de la República, como ustedes saben. Y es también advertir al secretario de Hacienda y al secretario de Educación Pública que Guerrero en esta próxima quincena se puede convertir en Michoacán y realmente es algo grave que se puede presentar. Y me refiero, cuando menciono el estado vecino de Michoacán, a las movilizaciones de los maestros. Y se puede convertir en un grave problema social que afecta al turismo, que afecta a la economía, la derrama económica y sobre todo en movilizaciones en todo el estado, porque la Secretaría de Hacienda no ha liberado 100 millones de pesos mensuales para cubrir a 5,700 plazas federales que están fuera del FONE y que con regularidad los gobiernos federales anteriores lo cubrían. Y esto es muy grave porque se está en posibilidades de estrangular a la economía en el estado de Guerrero, y el gobernador Héctor Astudillo se ha cansado de tocar puertas en la Secretaría de Hacienda y obviamente en la Secretaría de Educación Pública, y no solamente no le dan una fecha para que bajen los recursos, sino simple y sencillamente se han cerrado las puertas. Y quiero comentarles que también el gobernador Héctor Astudillo, el gobierno del estado de Guerrero, ha tenido una disminución en los fondos que se le asignaron por parte de la Cámara de Diputados de menos 10%. Y esto es muy grave, porque él ha tenido que utilizar ahorros y de otras partidas que no corresponden para hacerle frente al pago de los maestros. Y en Guerrero no tenemos maestros de primera ni de segunda, tenemos maestros que trabajan, maestros que llevan el sustento diario a su casa, maestros que se desplazan en todas las regiones de nuestro estado, y que este problema es un problema que estamos advirtiendo a tiempo, porque Guerrero es un estado de muchos contrastes. Guerrero es un estado que requiere del apoyo de la Federación, pero que en este tema lo único que queremos es que cumpla con los compromisos que se tienen, que se habían cumplido, valga la repetición, año con año, y que a partir de esta quincena que concluye el 15 de marzo, ya no tendrá recursos para hacerle frente a estas 5,700 plazas. Y concluyo esta parte de mi intervención diciéndoles que en Guerrero no requerimos que se generen problemas, porque si se prende el fuego, ya difícilmente después alguien va a poder apagarlo. Lo decimos con responsabilidad y con puntualidad. Ojalá el secretario de Hacienda cumpla con sus compromisos y el secretario de Educación Pública cumplan los dos con Guerrero y con los maestros que con dignidad trabajan todos los días. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Esto que ha comentado el senador Añorbe respecto al estado de Guerrero, nos preocupa que está ya por pasar en otros estados de la República. Y no nos interesan solamente los estados priistas, donde hay un gobierno priista, sino todos los estados de la República. Quitarle por una decisión de ineficiencia, de búsqueda de ocupación electoral de los recursos públicos, a un estado los recursos
y con ello dejarle de pagar a maestras y maestros que están hoy en aula es criminal. Estamos haciendo directamente el llamado al secretario de Educación, al secretario de Hacienda, para que rectifiquen y de manera inmediata les hagan llegar estos recursos a los gobiernos de los estados. No es ninguna negociación, son los recursos para pagar a los maestros federales que tienen plaza federal. Es regresar los recursos con los que se contaban por parte de los estados y que por supuesto rechazamos el que quieran lesionar la tranquilidad, la estabilidad de un estado a partir del retiro de recursos públicos. Desde aquí el llamado al gobierno de la República, porque se suma una más, cuando hablamos de refugios, de estancias, de diferentes programas sociales del campo, apoyos al campo. Se suma uno más de retiro de recursos públicos que están lastimando la economía del país. Hace un rato me preguntaban y me decían que si la respuesta que estaba dando el presidente al respecto de que las calificadoras le han bajado a Pemex y a México, la calificación era un tema, como él lo señalaba, que tiene que ver con el pasado. Yo les dije, y hoy con el tema que nos trae aquí a la conferencia, les digo que es derivado de sus propias decisiones erróneas, que lo hacen sin ningún análisis al respecto y que está bien fácil decir en el discurso que obedece al pasado. Yo les digo que vean el presente y que vean cómo argumentan las calificadoras el por qué se le está bajando la calificación. Y ahí claro dice que por las decisiones que han hecho para con Pemex hacia el futuro, los planteamientos que dicen que harán y que no satisfacen de ninguna manera, no solamente a nivel internacional, sino a nivel local, me refiero a México, lo que se está planteando hacia adelante de Pemex y también del propio gobierno en el tema económico. Solo hay que leer lo que mandaron las calificadoras para ahí decirles con contundencia al gobierno de la República que deje de buscar culpables ante lo que es evidente que es el resultado de sus malas decisiones. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, coordinador, les pregunta Pedro Iriart del financiero Bloomberg. Senadores, buen día. Sobre este tema que está hablando de la calificadora, senador, Standard & Poor's también ve un riesgo de que hay un bajo crecimiento económico y por eso también afectó a otras empresas como FEMSA, América Móvil y algunas aseguradoras. No sé usted cómo ve, qué opina sobre esto. Miren, me encantaría decirles que está equivocado quien dice eso, pero desafortunadamente todo el panorama que se ve hoy hacia futuro es verdaderamente negativo. Yo pediría a mis compañeras que puedan argumentar puntualmente el por qué el panorama se ve negativo hacia los próximos meses, no hacia el futuro, hacia los próximos meses aquí en nuestro país. Buenas tardes. Sí, en efecto, el hecho de que tanto Fitch, en su caso, en su momento, haya bajado 2 puntos a la calificación de Pemex y que ahora lo haga Standard & Poor's con una perspectiva negativa y también una perspectiva negativa respecto del soberano, pues creo que lo que están es haciendo, prendiendo alarmas. Y las alarmas que están prendiendo lo que nos dicen es los inversionistas que invierten en México, que ponen su dinero y que su dinero genera empleos en nuestro país, con lo que se pone comida a las familias mexicanas, nos preocupa, eso dicen los inversionistas, eso dicen los analistas, que se estén tomando decisiones en contra de la inversión,
que no generen certidumbre, que generen volatilidad y sobre todo que no haya una historia creíble para sacar adelante a Pemex. Eso es un poco lo que uno puede leer cuando uno lee estos argumentos. Y sí es cierto, en algún momento se hablaba de que se iba a crecer en el 2019 4%. Cuando nosotros los senadores revisamos la ley de ingresos en diciembre del año pasado, Hacienda nos dio el dato de 2.5% y ahorita ya tenemos de menos 6 distintos analistas que están hablando más bien de 1%, con distintos márgenes. Pero bueno, pues estamos hablando de que 1% dista muchísimo de 4%, y eso al final del día significan empleos para las y los mexicanos, comida para las y los mexicanos, y eso se acaba sintiendo siempre en los bolsillos. Como lo hemos reiterado en el grupo parlamentario del PRI, cuando hay volatilidad, cuando hay inestabilidad económica, los que más sufren son los que menos tienen. Senadora, y el gobierno federal sigue desacreditando estas calificadoras. ¿Cuál es el riesgo de seguir este camino de no escucharlas? Bueno, yo creo que las calificadoras hacen su trabajo en México, pero hacen su trabajo también en el mundo. Lo que hay que explicar es que no hay estándares distintos para medirnos. Al contrario, estas calificadoras lo que hacen es medir a México contra Brasil, contra El Salvador, contra Indonesia, contra cualquier otro país de los 194 países que existen en el mundo, de manera igualititita. Entonces es como el profesor que enseña a todos parejo y uno dice que es mal profesor y otro dice que es buen profesor porque uno se sacó 10 y el otro se sacó 5. Al final del día nos están midiendo con la misma vara a todos los países del mundo, y en esa medida con la misma vara a todos los países del mundo es que ahora tenemos estas dos calificaciones, una con perspectiva negativa para el soberano y para petróleos mexicanos, y otra con perspectiva negativa para petróleos, perdón, con dos bajas de calificación para Pemex. Ese es el resultado y es comparable con cualquier otro país del mundo. Muchas gracias. La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Por principio de cuentas, buenas tardes. Si nos puede especificar un poco en qué consistiría o en qué repercusiones tendría el tema de la falta de pagos que se está viniendo encima en el caso de los profesores de Guerrero. Son repercusiones muy graves. Quiero volverles a decir que se está dejando de pagar ya en esta próxima quincena 5,700 plazas federales, que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, ha hecho un gran esfuerzo económico en los ahorros del estado, de otras partidas para pagar enero y febrero, que el gobernador Héctor Astudillo ha tocado las puertas necesarias en la Secretaría de Hacienda y en Educación, en la Secretaría de Educación Pública, y es la hora en que los recursos no llegan. Y la repercusión es muy grave para Guerrero, porque vivimos del turismo, porque seguramente los maestros se van a movilizar, y si se estrangula Guerrero, se estrangula la economía de miles de guerrerenses que no lo merecen, simple y sencillamente porque, como lo dijo mi coordinador Miguel Osorio Chón, no están cumpliendo con bajar esos recursos, no dicen cuándo, y si esto va a concluir en movilizaciones, también asumo la responsabilidad de lo que aquí estoy señalando. En Michoacán hubo movilizaciones que todos conocimos, con repercusiones negativas en la economía, en la vida económica y en la vida social de Michoacán. En Guerrero, si se prende con movilizaciones, no va a haber quien pueda detener este problema. Y nosotros no queremos un Guerrero convulsionado, mi gobernador tampoco lo quiere, los guerrerenses no lo quieren, dentro de la pluralidad política que se vive. Pero desgraciadamente estamos advirtiendo a tiempo que si no llegan esos recursos como han llegado en otros años hacia atrás, habrá 5,700 maestros o plazas que no tendrán su ingreso y que viven honorablemente dando clases en el estado de Guerrero. Muy grave lo que está sucediendo, por eso lo advertimos y por eso deben de tomar ya cartas en el asunto y bajar los recursos económicos. Estamos a un mes de vacaciones de Semana Mayor, pero finalmente pues puede detonar, puede afectar a la derrama turística. Por supuesto que sí, y además tenemos el tianguis turístico y tenemos la Semana Santa y tenemos semanas de Pascua, pero además el Triángulo del Sol y Guerrero viven de los fines de semana y no merece Guerrero una movilización que seguramente se daría porque ya el gobernador ya no tiene recursos para cubrir lo que el gobierno del estado, lo que el gobierno federal no ha bajado. Discúlpenme ustedes, una última intervención de Francisco Garfias, de Arsenal.
Sí, veo que aquí tenemos nosotros a tres gobernadores. Yo quisiera preguntarles qué piensan, qué opinan de este supuesto manual para los actos del presidente López Obrador en territorio de oposición. Hay 14 casos documentados donde siempre van y le rechiflan al gobernador y luego viene y los apapacha López Obrador. Ese mismo manual dice que hay que dejar bien parado al presidente y mal parados a los gobernadores. Tuvimos el ejemplo en el fin de semana con Claudia Pavlovich. En fin, para que les haga un dibujo, un comentario sobre eso. Lo que creo es que a donde llevaron este manual, los que lo recibieron son muy buenos para cumplir instrucciones. Lo que han hecho con toda irresponsabilidad de generar enfrentamientos entre la propia sociedad contra sus gobiernos es irresponsable a todas luces. Pero lo niegan, pero no entienden que esto no es lo que lleva a tener un país estable, con estabilidad, con paz, con crecimiento. Lo único que genera es distancia, conflicto y por supuesto que nos hace regresar a ese México que no deseamos, en los que unos parecen distintos a los otros y se llegan a enfrentamientos que todos luego lamentamos. Lo están promoviendo, lo están llevando incluso como condicionamiento para su presencia de gente en los eventos. Nosotros, por supuesto, rechazamos y no va a quedar solo en el rechazo, sino que habremos de tomar una vía jurídica, ya que está mandado a funcionarios con oficio de membrete de Morena. Son además abiertos en sus acciones, diría yo, con un gran cinismo se manejan para generar estas acciones en los estados. Qué lamentable que se esté dando estas instrucciones y qué lamentable es que el gobierno de la República lo esté permitiendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Pudiera tener un comentario de la exgobernadora Beatriz Paredes? Sobre todo en el tema de Claudia Pavlovich, que fue duramente... Desde luego, toda nuestra solidaridad con Claudia Pavlovich, en primer lugar. Y segundo, yo creo que es conveniente recordar que cualquier presidente de la República jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y es presidente de todos los mexicanos. Creo que esa noción, esta convicción de la responsabilidad de quien deja de ser un dirigente social y un dirigente de una parte para convertirse en una autoridad de todos los mexicanos, es un asunto que vale la pena recordar día con día. Si se pretende ejercer una función pública de autoridad general, hay que abstenerse de pretender solamente alimentar o simpatizar con una de las partes del todo. Gracias, muy amable senadora, senador. A todos, gracias.